Todo bien, todo bien. Todo bien, ya nada más que nos den luz verde. Sí, claro. Como siempre, a divertirnos. Sí, claro, ese es el chiste de todo esto, si no, no tendría ningún sentido. Nada más a ver ahorita. Mm, Estoy cuidando aquí precisamente. Ok. Muy buenas tardes, noches, ¿cómo están? Me encanta recibirlos en este su espacio de Yustec. Soy su servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta recibirlos en este programa Camino al Éxito, en donde tengo el enorme placer en esta ocasión de contar con la presencia de mi querido amigo el magistrado Humberto Manuel Román Franco. Humberto, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un placer, siéntete en tu casa, de verdad. Bueno, estamos en este Centro de Estudios Yustec, un nuevo proyecto educativo de la ciencia del derecho. Tiene como visión potenciar el talento para resolver los problemas del presente y futuro, inspirando al alumnado para que impacte positivamente en la comunidad. Tiene como filosofía, entre otras, el fomento a la diversidad, compromiso con la humanidad y tecnología al servicio ético de la humanidad, que fíjate que esto me llamó mucho la atención, que traen todo un rollo muy moderno para precisamente involucrar a los alumnos a través no solamente de las tecnologías de la información, sino además a través de la tecnología virtual. Entonces, esto me parece a mí muy interesante, pero bueno, eso ya es en el aspecto académico. En este espacio de Camino al Éxito, bueno, presentamos la historia, el lado humano en la formación de juristas consagrados como mi querido amigo, así como jóvenes promesas del mundo jurídico, con la finalidad de que estas historias que traemos, bueno, puedan inspirar a las nuevas generaciones de juristas y que estos se desempeñen en beneficio del país, pero de verdad en todas las ramas, en todas las áreas públicas y privadas que la abogacía puede desempeñar. ¿Te parece que dé una pequeña introducción sobre quién eres, querido amigo? Quiero recordar como anécdota, hace rato lo comentábamos tras bambalinas, cuando yo la primera vez que presenté al señor magistrado Humberto Manuel Román Franco, me pasan una impresión de su currículum del que está en el biográfico del Consejo de la Judicatura Federal. El tema es que está tan apretado ahí, está todo a renglón cerrado, con letra muy pequeña, que yo veía un sinnúmero de grados académicos y se me ocurrió decir que tenía un doctorado, ya ni me acuerdo en qué, y que tenía una maestría, ya ni me acuerdo en qué. Y como me hice bolas, dije, bueno, entre otros muchos cargos. Pues ya en la plática el magistrado lo que comentó es, bueno, sí, efectivamente, pero si te diste cuenta, no era un doctorado, son como 2 o 3, ya ni me acuerdo cuántos tenías en aquel entonces. Y no es una maestría, son dos, y precisamente en alguna de ellas abordamos tal especialidad. Entonces, bueno, esta es una muy breve síntesis curricular de mi amigo para que ustedes vayan conociendo quién es. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Civil y en Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas en Estudios Superiores, maestro en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad de Barcelona, maestro en Derecho por la Universidad Panamericana, doctor en Ciencias Penales por el entonces Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, posgrado en Derecho Penal Constitucional y Derechos Humanos, Política y Criminología en el Instituto de la Judicatura Federal. Secretario del Ministerio Público, defensor de oficio, participó con las direcciones de informática del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1989 y ha ocupado los cargos de actuario y secretario de juzgado del Tribunal Colegiado y Unitario, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación y también se desempeñó como juez de distrito. En la actualidad, y desde hace ya muchos años, desde 2001, ocupa el cargo de magistrado de circuito y en la actualidad integra el tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y bueno, también flamante docente de este Centro de Estudios Jurídicos Yustec. Pues muy bien, querido amigo, para que nuestro público te vaya conociendo, aquellos que no han tenido la fortuna de hacerlo, ¿quién es Humberto Manuel Román Franco? Bueno,
Es difícil hablar de uno mismo, es preferible que los demás digan qué es lo que ven. Lo que puedo decir de mí es que soy muy inquieto, curioso, me gusta seguir estudiando, conocer cosas nuevas, interiorizarme en diversos temas a efecto de estar preparado para cuando lleguen los asuntos. Por ejemplo, cuando se inicia el nuevo procedimiento, el vigente, para entonces yo ya tenía 10 años analizándolo a través de la escuela judicial ahora, que entonces había una oportunidad de conocer y platicar con jueces de toda Latinoamérica. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Me gusta llevarme bien con las personas, procuro no tener conflictos y bueno, espero todavía alcanzar algunas metas. Claro que sí, bueno, en tu palmarés traes a cuestas muchos éxitos que evidentemente reflejan además muchas horas de trabajo, ¿no? En esta labor que tenemos el gusto de desempeñar, pero precisamente en esta situación, en tu continua preparación, de verdad es impresionante el currículum ampliado que tienes, porque son muchas horas de estudio, no solamente de los asuntos que nos corresponde, sino de verdad el tiempo que le dedicas a la docencia, tanto como alumno como docente, es verdaderamente increíble. Pero además, eres una persona exitosa, además quiero decirlo con todas palabras, por méritos propios, pero ¿qué es el éxito para ti? Bien, en un momento fue el alcanzar a terminar la licenciatura, lograr algo. Después fue hacer bien mi trabajo. Y ahora es todos los días aprender algo nuevo, conocer algo más, hacer las cosas como se deben y lograr sacar adelante a la gente que viene atrás de nosotros, impulsarlos. eh, en forma divertida diré que me encanta torturar a la gente que trabaja conmigo para efecto de que se pongan a estudiar, de que sigan avanzando. Entonces, el éxito es algo que todos los días se va alcanzando y que pues procuramos tener siempre la idea de podemos algo más. Ok, pero además, eso es en el aspecto del espíritu de trabajo que evidentemente te caracteriza, pero en lo profesional, ¿cuál estimas que es tu mayor éxito? Pues me parece que es el hecho de haber logrado combinar la academia con el trabajo, la parte teórica con la práctica, el poder estar buscando algo más y si acaso como algo de presunción, el hecho de haber sido una de las 3 personas que crearon lo que hoy conocemos como el CICE. Eso es algo que me siento orgulloso porque fue un trabajo bastante arduo y con muchos proyectos encima para lograr que la justicia sea mucho más fácil, el hecho de eliminar papel, los exhortos sean vía electrónica y no el papel y que vayan a el correo y que tarden en llegar 2 meses y que de aquí a que lo trabajan allá y regresa, pues pasó mucho tiempo y el justiciable esperando que avancen los asuntos. Ok, hace rato comentabas algo que llama la atención, pero bueno, yo que te conozco un poco más, decías que un triunfo fue primero terminar la licenciatura. El problema es que después te encarreraste, pero cuéntanos, porque en esa parte es divertida, efectivamente, siempre es divertido estar contigo, aparte de que uno crece muchísimo en lo personal y en lo profesional, además uno se divierte muchísimo, pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Ya terminaste la licenciatura? De repente sé que hiciste
inicios ahí por las procuradurías, tanto de la Ciudad de México como la federal. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué te inspiró después a estar en un posgrado tras otro? Bueno, entonces tenemos que hablar un poco antes a nivel preparatoria. En ese momento no sabía a qué me iba a dedicar. Lo que sí tenía en mente es que lo que menos iba a hacer era hacer lo mismo que mi padre. El abogado, y lo veía poco tiempo, siempre metido en su trabajo, y un día le dije, yo no voy a ser como tú. Sin embargo, poco tiempo después las cosas me llevaron a que sí me llamaba la atención el tema del derecho por la justicia. Y entonces dije, bueno, voy a ser abogado, pero voy a ser litigante. Y alguna vez litigué. Sin embargo, finalmente me llamó la atención eh, irme acercando y llegué al Poder Judicial Federal. Me costó un poquito de trabajo terminar la licenciatura, sobre todo por la cuestión de que había una materia que la verdad me costó bastante entender, la filosofía del derecho, y me estaba generando alguna problemática. Sin embargo, logré terminar con mi generación. Y dije el día de mi examen profesional, no vuelvo a estudiar. Desde el kinder hasta la licenciatura, como que ya fueron muchos años. Sin embargo, un día, por circunstancias de la vida, yo ya me había casado, pero tuve que regresar a casa de mis padres por la cuestión del sismo de 85, y ellos nos acogieron a la que era mi esposa y a mí, y trabajaba en ese entonces en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Dejé, me fui a la Defensoría de Oficio, estuve litigando, y en esos tiempos también mi padre me dijo que por qué no estudiaba la especialidad que en ese entonces la daba por parte de la Suprema Corte el Instituto de la Judicatura. El Instituto de Especialización Judicial, ¿no? En aquel Así entonces. en ese momento. Y tomé el curso del año, me gustó, y al mismo tiempo, como estaba en el edificio que en ese momento se albergaba en universidad, perdón, ay, división, no, ¿cuál es? Ay, se Yo, me olvidó el yo, nombre, pero en Churubusco, y donde está ahora el edificio Telmex, ok. ahí estaban también los tribunales y juzgados, y mi padre me dijo que por qué no me iba de meritorio al juzgado segundo de distrito en materia laboral, y allí empecé a conocer lo que eran los incidentes, lo que era el amparo, y después me titulé en ese mismo año, el 88, y a finales de 88 fui como meritorio a un juzgado de distrito en materia penal. De allí ya entré como actuario, luego secretario, y seguí con lo que es la carrera judicial. Pero la cuestión de seguir académicamente hablando fue que un día mi padre me dice, me vas a acompañar, así es que vístete decentemente. Para él andar de mezclilla no era andar vestido decentemente, y me dijo que tenía que ir de traje. Y entonces le pregunté a dónde vamos, y me dijo, ¿qué te importa? Y dije, bueno, ok, de acuerdo. Ya entendí. Y entonces ya tomamos camino, llegamos a un lugar, se estacionó, y le dije, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y me dice, yo vengo a dar clases, voy a ir a este lugar. ¿Y tú? Vas a ir a estudiar en ese otro lugar y vas a empezar a estudiar la especialidad de amparo. Y finalmente estudié 2 especialidades en ese año, 2 en el siguiente, y cuando me di cuenta ya estaba enrolado en esto de seguir conociendo, seguir estudiando, entender aquello de que hay que combinar la práctica con la teoría para poder resolver mejor las cosas.
Y cuando me di cuenta, bueno, pues ya estaba yo con muchas especialidades, varias maestrías, doctorado, y otros cursos, bastantes cursos. Es complicado porque hay que darle mucho tiempo al estudio, igual que mucho tiempo al trabajo. Y pues poco a poco fui avanzando. Oye, y dentro ya dentro del área profesional, bueno, esto que tú comentas te catapulta a hacer carrera judicial, pero ¿cómo fue, por ejemplo, llegar de juzgado de laboral? Porque además, bueno, todo el mundo te vemos como una autoridad en el tema de la materia penal. Yo no aspiro tanto en la vida, pero bueno, no siempre has estado en la materia penal, o sea, por lo que tú comentas, en tus orígenes jurisdiccionales, en realidad fueron en materia del trabajo y entiendo también que por ahí en algún momento tuviste contacto ya como titular en la materia del trabajo. Además, bueno, si no como titular, bueno, en la corte, si mal no me recuerdo, estuviste en la comisión substanciadora, que es precisamente la función que tiene resolver conflictos de tipo laboral. Entonces, platícanos cómo se da todo esto, porque además, bueno, pues siempre te has valido por ti mismo para llegar a los cargos a los que has llegado. Sí, además con el agravante de que como mi padre trabajaba también en el Poder Judicial Federal, pues es una carga adicional. Así Y es. además él, siempre lo he dicho, que era peor que un general, entonces muy estricto, muy difícil. Y si bien me apoyó para decirme dónde había un lugar, siempre me dijo, el ingreso está, la permanencia es tu culpa. Y Claro. entonces había que trabajarle para demostrar que a pesar de ser hijo de un magistrado, pues tenía lo mío para poder sacarlo adelante. Y sí, en un momento incluso te puedo decir que litigué en materia laboral y no es propiamente la materia que más me llamaba la atención, pero tuve la necesidad de trabajar en algo y me llegaron asuntos laborales. Y afortunadamente me salieron bien todos. No eché a perder ningún asunto. Qué bueno. De allí, ingresé a la materia penal, que es lo que más me llamaba la atención. Puedo decirte que desde preparatoria me escabullía en la oficina que tenía en casa de mi papá y veía los asuntos penales, sobre todo para ver los dictámenes de criminalística. Eso de que los choques, los heridos, los despedazados, para muchos no les gusta, para mí era algo muy interesante ver cómo se definía qué había sucedido a nivel criminalístico. Y sin Cómo se embargo, armaba el bueno, rompecabezas, ¿no? Para llegar sí, a así una... es. Sí, ir viendo las piezas de dónde y cómo son. Y sí, en ese lugar empecé en el juzgado segundo en materia laboral, estuve unos meses, me llamó mucho la atención, sin embargo, siempre era la materia penal la que más me jalaba, y se dio la oportunidad de estar en el juzgado décimo de distrito en materia penal, aquí en la Ciudad de México, anexo al reclusorio sur, donde en ese tiempo se llevaba amparo y proceso al mismo tiempo. Y cuando avanzando, porque actuario, secretario del juzgado, tribunal unitario, colegiado, y llego a la corte como secretario de estudio y cuenta, y en 94-95 se hace la reforma, y mi padre llega como ministro a la corte, y cuando, bueno, y él tenía fama de que era muy buen penalista. Sin embargo, en su historia pocos conocen que a él lo que le gustaba era la materia laboral. Ok. Y él litigó en materia laboral al inicio, que allí fue donde en una junta conoció a mi madre. Entonces, él le llamaba más la atención eso, él trabajó como abogado de Pemex. Entonces, era su materia laboral, sin embargo, también incursionó en la materia civil y dicen que bien, y la materia penal fue lo último que tocó. Y estábamos entonces en la misma sala.
le iba a tocar ser el presidente de la sala y entonces, lo digo así sinceramente, yo estorbaba. ¿Cómo era posible que el ministro tuviera al hijo ahí mismo en la primera sala, que en ese momento ya era penal civil? Y entonces el ministro presidente me mandó llamar, el presidente de la Corte, y me dijo, Don Vicente Aguinaco en aquel entonces, ¿no? no, ya era Góngora. Ah, ok. Y me dice Góngora, te vamos a cambiar. Y pues allí mucho es de obediencia y no preguntas muchas cosas. Y como es de alguna manera conocer otras áreas, y me dijo, te vas a ir a la comisión sustanciadora. Y así fue como me cambiaron de lugar para no estorbar en la labor de mi padre, y quedé en esa área que es específicamente creada muchos años atrás para resolver los conflictos laborales de los trabajadores del Poder Judicial Federal y la Corte. En ese entonces solo existía la Corte, ahora existe la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, pero me refiero a los inicios de la comisión. Claro. A mí me tocó iniciar como representante de la Corte, ya con el Consejo también. Fue un tiempo bastante interesante. No había muchos asuntos, por esa razón pude estudiar en la Panamericana algunas especialidades. Y estuve, creo que 3, 4 años allí en la comisión, hasta que se genera el concurso y logro un concurso de méritos, logro tener los méritos suficientes y me designan juez de distrito con adscripción en Cuernavaca. Y ese juzgado es de los que llaman mixtos, que no estoy muy de acuerdo en el nombre de mixto, porque mixto son dos cosas, solamente si habláramos de amparo y procedimientos, pero veíamos procedimiento penal, procedimiento civil, amparo de todas las materias. Entonces también ahí estuve viendo la materia laboral y me sigue llamando la atención a pesar de que prefiero el penal. Esas son mis incursiones en la materia laboral. Ok. Oye, pero fíjate que además hay un dato interesante, ¿no? Cuando te designan juez de distrito, llegas a Cuernavaca, pero en aquel entonces coincide precisamente con el replanteamiento de lo que ahora conocemos como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación. Entonces viene de un proyecto, pues no quiero decir fallido, pero que no convence al gremio de todo, deja algunas inquietudes precisamente, y esto obliga a algunos juzgadores, entre ellos a ti, por supuesto, que además, bueno, recién te habías incorporado al cargo de juez de distrito, pero te incorporas a este grupo que inicia esta nueva asociación y te toca ser uno de los miembros fundadores, pero además te eligen como el primer director nacional de la asociación. ¿Cómo estuvo eso? A ver, platícanos. Sí, curiosamente, bueno, había una asociación. Sin embargo, como dices, eran pocos, era un poco elitista, por llamarlo de esa manera, porque éramos muchos jueces y magistrados, sin embargo, ellos tenían poco. Y se crea esta asociación, me llama un compañero neófito y me dice, oye, nos conocemos, somos amigos, apóyame a impulsar esta asociación. Y le dije, sí, cómo no. Y empezamos a ver todo eso, se crean las regiones y la región donde yo estaba es una de ellas, obviamente, y cabecera, Cuernavaca, Morelos. Y entonces me tocó reunir a los compañeros para hacer la directiva regional, juntarlos, estarlos impulsando, y nos llama neófito para efecto de que ya se juntaran los directores regionales y se tomara la decisión de quién iba a ser el primer director nacional. Entonces, se rifan
las 11 regiones y la región Cuernavaca le toca el tercer lugar. El primer lugar y no había representante, el segundo lugar no había representante y el tercer lugar, y como estaba de director regional, me toca la dirección nacional. Y entonces corresponde iniciar este proyecto, impulsarlo, y vale la pena señalar que impulsarlo con el bolsillo de uno. Sí, claro, sí, por No supuesto. había cuotas de los jueces y magistrados integrantes, había una tradición de hacer una fiesta a fin de año donde nos pudiéramos reunir y pues a sacar el dinero del presupuesto de uno y tratar de recuperar. Afortunadamente recuperamos el dinero, no tuvimos números rojos, pero sí fue impulsarlo, hacer algunos viajes, reunirme con los otros directores regionales, y fue muy interesante echar a andar este proyecto que, por cierto, ya terminó el recorrido, y Luis Vega, mi compadre, fue también director nacional, fue parte de mi equipo de la directiva nacional, y a él ya le correspondió ser director nacional. Y tercera región, Ciudad de México, le va a tocar nuevamente, y por supuesto estaremos ahí impulsando, siguiendo, viendo y siendo parte de la directiva regional y por supuesto de la directiva nacional, allí enfrentando todo lo que tengamos que enfrentar. Claro, siempre con el ánimo de defender la independencia judicial, ¿no? Que cabe señalar un poquito, comentaba en margen, que pues no es una prerrogativa del juzgador, sino un derecho que deben de tener los gobernados de ser juzgados y que sus controversias se resuelvan por juzgadores imparciales. Y eso es parte de los objetivos precisamente de esta asociación. Oye, pero eh, todo esto conjugado, de repente suena complicado pensarlo, ¿no? El trabajo, en primer lugar, ya como juez de distrito, ahora como magistrado de circuito, los proyectos personales como este, que es la asociación, que además, bueno, es un compromiso muy absorbente, muy padre, pero que implican muchas horas de dedicarle. De repente los nervios, como bien dices tú, los eventos que de repente no salen los números, la gente a quienes invitamos, estar viendo las necesidades del gremio, conjuntar opiniones, llegar a tomar decisiones, andar en los recorridos, ¿no? Ahí con las autoridades del consejo o de la propia corte. Pero además de todo, en el ámbito académico que nos encanta a ti y a mí andar ahí en esos menesteres, ¿cómo es un día ordinario para ti, ya ahora como magistrado de circuito? O sea, ¿cómo enfrentas toda esta mecánica, docencia, sigues estudiando, las clases, los compromisos de la asociación que siempre están presentes, y no solamente con esta región, porque me consta que pese a que estábamos adscritos en el primer circuito, lo cierto es de que tú de repente andas en eventos de otras directivas regionales. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo se distribuye el tiempo? Sé que se paga con hora sueño, pero platícanos, ¿cómo te organizas? Bien, desde fines de secundaria, preparatoria más fuerte, siempre me he acostumbrado a trabajar de noche. Me gusta mucho trabajar de noche, empezar tal vez 8 de la noche, terminar 2, 3 de la mañana y estar listos al día siguiente. Igual en el juzgado, voy a empezar por ahí, por el comentario de cómo llego a magistrado. En el juzgado es estar mucho tiempo ahora, porque suceden cosas de imprevisto, se promueven amparos a horas que supuestamente ya no deberíamos de estar trabajando. Si tomamos en cuenta que dicen que se debe trabajar de 9 a 3, pues creo que de 9 de la mañana a 3 de la mañana, porque el juzgado siempre hay mucha actividad. Eh, Sobre todo en los llamados mixtos, en donde hay presentaciones de amparo, hay personas que son puestas a disposición, hay muchas cosas que lo llevan a uno con una dinámica. Y cuando
me inscribo para el examen para magistrado. Erróneamente tenemos la mala costumbre de no saber leer. Y esto en las cuestiones personales, porque en la cuestión profesional tienes que leer todo, cuidar todos los puntos, porque cualquier cosa que se te pase puede estar ahí la solución del problema que estás enfrentando. Pero en las cosas personales lo empiezas a dejar y lo lees muy rápido. Y entonces veo que sale un concurso, pero también un curso. Y dije, bueno, pues me voy al curso porque me van a enseñar a ser magistrado y entonces el concurso no va a ser tan difícil. Sorpresa que cuando ya me habían aceptado y me llaman que tengo que ir a la Ciudad de México, recordemos, en ese momento estaba en Cuernavaca, Así Morelos, es. que tenía que ir al instituto. Llegamos para los primeros comentarios del curso y nos dicen, es un curso con concurso. Así es que van a llevar las dos cosas. Y tienen que tener en el curso una calificación mínima de 8 y en el concurso una calificación mínima de 8. Y entonces cada mes veníamos a tomar 3 días de clase de 8 de la mañana a 8 de la noche. Héctor Mercado, que estuvo conmigo tomando el curso y que también es magistrado, le preguntaban algo y decía, bueno, nosotros somos estudiantes del Instituto de la Judicatura y en el tiempo libre somos jueces de distrito. ¿Por qué? Porque teníamos que llegar a sacar el trabajo y además ir estudiando porque al mes siguiente que regresábamos eran exámenes, eran trabajos, eran muchas cosas. Vas aprendiendo a buscar los tiempos para poder estar, leer un poco más rápido, analizar con un sexto sentido, llamémoslo así, o sexto, séptimo y octavo, para encontrar los puntos álgidos de donde se puede resolver el asunto. Como magistrado, hay un poquito más de tranquilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el amparo presentado a destiempo o a deshoras, el ejercicio de la acción penal. Nosotros lo que tenemos que ver son los asuntos que revisamos de los jueces de distrito y en términos generales y los amparos directos, revisar sobre sentencias definitivas. Entonces, no andamos con esas prisas de detenidos y amparos que sean urgentes. Las quejas urgentes sí las tenemos, pero bueno, ese es menor el trabajo. Y de allí, bueno, pues vas buscando tus tiempos para seguir estudiando, para ir a dar clases. Claro, esto tiene consecuencias tanto de salud como personales. Puedo decir que gracias a mi adicción a lo académico, tengo 2 divorcios. Pues ni modo, son situaciones porque precisamente va uno olvidando a lo que es la familia o la pareja y entonces se complica muchísimo. Y pues generalmente salí a dar clases en fines de semana a las casas de la cultura jurídica. Nos invitaban algunos directores quienes confiaban en mí para que pudiera ir a platicar, yo digo a torturar alumnos, me encanta torturar alumnos, sobre todo llegando a ciertas zonas donde te dicen la clase es a las 8 de la mañana y a las 5 para las 8 ya estoy ahí y los alumnos, oiga, dijeron que a las 8 pero es a las 9. Pues no, y lo que yo pregunto es desde las 8 de la mañana y entonces empezaron a acostumbrar a ser puntuales para poder adquirir conocimientos. Sí, también tengo poco que me invitaron de Morelia a 2 eventos y bueno, pues busco los tiempos y ahí me tienes manejando de la Ciudad de México a Morelia, de la Ciudad de México a Veracruz y algunos lugares, bueno, pues en avión. Y eso me ha permitido conocer lugares, ampliar mi conocimiento de lo que es la vida de las personas y escuchar en algunos otros lugares cómo es la educación, aunque tuve mi experiencia porque primeramente empecé a estudiar, claro, hablando de la
del kinder y la primaria en Guerrero, perdón, después en Veracruz, así es que conozco un poco de esos cambios bruscos entre lo que es la educación en otros lados y la educación en Ciudad de México, que es sumamente competitiva. Y la verdad, para poner un ejemplo, cuando estudié el primer semestre la licenciatura en Derecho en Veracruz, en la materia de penal vimos unos cuantos capítulos, solo unos cuantos capítulos del libro de Castellanos Tena. Cuando llego a la universidad y hago el examen para, pues, ver si realmente tengo los méritos para que me reciban ahí y los conocimientos, pues antes del examen me di a la tarea de investigar qué es lo que habían estudiado y, oh sorpresa, 8, 9, 10 libros ya se habían leído cuando yo solo unos capítulos. Entonces, pues sí, fue muy intenso tener que estudiar sin maestros, leer libros para poder revalidar las materias que ya traía. Y bueno, ya como magistrado que te da un poquito más de tiempo, digo, pues seguí estudiando, de ahí obtengo algunas maestrías, los cursos obligatorios que da el Consejo de la Judicatura Federal, de ahí tengo la especialidad en procedimiento penal que dio el instituto, tengo una especialidad o una certificación más bien en materia civil, que es extinción de dominio, que yo La fui de tomamos juntos, por cierto. curioso a conocer qué es lo que iban a hacer con algo que consideré siempre netamente penal y me fui a interiorizar. Y el día del examen yo voy al instituto y platico con la gente y le digo, yo vengo porque me den simplemente un papel que diga que vine aquí, pero pues no estoy interesado porque es para los de civil y yo soy penal y no, y me dicen la gente, pues tenemos orden de que usted va a hacer el examen. Digo, ¿qué pasó? ¿Cómo? Me hubieran avisado, yo nada más vengo por un documento que diga que estuve aquí escuchando a los maestros. Me dicen, no, pues el director nos dio instrucciones de que usted ya no puede salir y que tiene que hacer el examen. Y entonces, pues me tuve que sentar a hacer el examen y salí certificado en una materia que es civil y no penal. Cosas curiosas de la vida. Y así se van dando las cosas. Eh, la primera intervención fuera de la Ciudad de México fue en Tijuana. Ahí me llamaron y de ahí se fueron dando en las demás casas de la cultura. ¿Qué hago con mis tiempos? Bueno, definitivamente siempre en la mente llevamos, y tú lo sabes porque eres uno de ellos, que lo primordial es el trabajo. Una vez logrando sacar el trabajo, lo demás es pues lo que venga, diversión, academia, familia o uno mismo. Dirían ir al cine, ir al teatro, lo hago poco, pero sí me gusta. Y pues procurar estar de vez en cuando con los amigos. No siempre es posible, pero cuando menos lo tratamos de hacer. Claro. Es una actividad verdaderamente apasionante, pero como bien señalas y retratas en la experiencia personal, hay que tener un arte para poderse organizar y poder cumplir con todo. Como bien dices, pues la prioridad ahorita en nuestros cargos, pues es sacar la cuenta, ¿no? Primero la de nosotros para repartir oportunamente y después la de los compañeros magistrados para estar al 100% el día de la sesión para discutirlos a detalle. Pero precisamente ya en el tema más particular, eh, ¿cómo estudias tú los asuntos? ¿Cómo llegas a la conclusión de que un asunto debe de resolverse en determinado sentido? ¿Hay una cuenta previa? ¿Es con el estudio del asunto propiamente? Platícanos un poquito, que nuestra audiencia conozca un poquito ese. Es imposible que se conozca a detalle, ¿no? Pero se den una idea más o menos de cómo se interioriza la decisión de un asunto. Bien, cuando inicio como magistrado es algo nuevo, es mucha responsabilidad
Es mucha la ignorancia que tiene uno, porque podrá uno estar muchos años como juez, que a mí no me tocó tanto tiempo, pero llegas a un lugar donde se manejan las cosas de forma diferente, donde el estudio es más profundo, no porque como juez no lo haga, sino que la responsabilidad y los asuntos son de otro tipo, que llevan implícito una decisión final. Como juez ya sabes que, bueno, si la regué, pues el colegiado va a decir dónde y hay que corregirlo. Pero en colegiado no. Colegiado es decisión final y hay que estar ahí muy al pendiente. Entonces, para esto, insisto, la materia penal es lo que me gusta. Fui secretario del Ministerio Público, a veces fungiendo como Ministerio Público, fui defensor de oficio, que yo le llamo defensor sin oficio, porque no tenía ese oficio, pero ahí estuve como defensor y tratando de hacer mi mejor trabajo. Estuve como meritorio en juzgado de paz, en juzgados penales, sala penal aquí en la Ciudad de México, y después, como decía, me uno a un juzgado de distrito en materia penal, tribunal colegiado en Chilpancingo, tribunal unitario en México, la corte en la sala penal, y bueno, eso te da un inicio del conocimiento de todo el procedimiento penal. Y entonces cuando llegas al colegiado y vas a ver las resoluciones de las salas penales, pues ya tienes el olfato de todo lo que hizo, todo lo que se hizo. Y entonces empiezas a trabajar con ello. Por supuesto, leía todos los asuntos, ya no partes que son realmente pérdida de tiempo, que son para cuando inicias en un lugar, por ejemplo, eso de en la Ciudad de México el día tal a tales horas, y eso ya no lo lees, eso no es importante. Lees las declaraciones, las periciales, la forma en que el juez analizó las cosas, la forma en que la sala los analizó, y finalmente das tu opinión. Entonces, al principio yo creo que fácil, unos 8 años, estuve leyendo todos los asuntos. Cuando le encuentras ya el camino más sencillo, pues entonces le dices al secretario que haga su proyecto, que no te vaya a preguntar. Yo no pregunto, yo ni dejo que me pregunten. A mí entrégame el proyecto. Si me gusta y estoy de acuerdo contigo, bien. Y si no, te voy a decir que lo cambies. Pero a mí ni me preguntes cuál sería mi criterio, ni vengas a hacer, a buscar soluciones que no tienen sentido. Sobre todo porque me acuerdo que una ocasión mi padre me dijo de un secretario que lo fue a consultar y le preguntaba una cosa y luego otra y luego otra, y resulta que el asunto no era como lo había planteado al principio y eran un montón de cosas. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Vete a hacer el proyecto, estúdialo bien porque te hago preguntas y ni tú sabes y luego me lo traes. Entonces me pareció una buena idea y así hasta la fecha lo hago. El secretario me entrega el proyecto, leo el proyecto, y si algo me suena extraño, inmediatamente pido el expediente y reviso cosas y generalmente encuentro que efectivamente hay algo por el cual tenía que analizar también a fondo el expediente. A veces no necesito ver a fondo el expediente, necesito ver algunas cosas, porque también debemos entender que nosotros como cabeza tenemos una responsabilidad, pero el secretario tiene otra, el actuario otra, los oficiales otra, y deben cumplir con su obligación. Y en la medida en que tú tienes confianza con la gente que trabaja, sabes de qué pie cojean. Y entonces así, ¿quién me está entregando este proyecto? Ah, ok, hay que revisar esto. ¿Quién me está entregando? Ah, el otro. Entonces, ahí es como vas estudiando los asuntos y vas generándote tiempo para poder estudiar, para poder dar clases, para poder convivir con las personas. Aunque en realidad más bien
me encanta estar en casa y no andar en la calle. Sí, la verdad es que sí, son tiempos que se disfrutan, ¿no? Estar en casa. Eh, no sé si ese sea, pero porque tengo una pregunta. Si nos puedes compartir algún asunto que te haya resultado complejo o muy interesante en estos tantos años que tienes ya de ejercicio como juzgador. Uno de ellos, insisto, no sé si ese sea el que mayor reto te haya representado, pero a mí en lo personal, que no comparto la materia, bueno, porque yo, así como tú en la mayor parte de tu tiempo has estado en penal, yo toda mi vida he estado en la materia civil. Pero yo me recuerdo que tú fuiste de los pioneros, incluso el ponente de una tesis que dio lugar a una contradicción de tesis todavía durante la vigencia de la Ley de Amparo de 1936, en donde tu criterio fue tan innovador porque propusiste la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la víctima, cuando en aquel entonces únicamente imperaba a favor del imputado. Entonces, yo insisto, yo no sé si sea ese, pero bueno, yo entiendo que para la materia penal este criterio fue un shock porque vino a revolucionar por completo todo lo que era el concepto de la suplencia de la queja. Pero si no es ese, ¿cuál ha sido tu asunto que te ha representado así, que te ha marcado como juzgador en la decisión que tomaste? Bien, para hablar de ese asunto también tenemos que ver tal vez un poco hacia atrás el hecho de que precisamente esos tiempos que gano, conociendo al personal con el que trabajas, me invitaron, me llegó por parte del instituto. Yo estaba muy metido con el instituto en cursos y proyectos. Pertenezco a la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales como parte del instituto y se nos oferta un curso de derechos humanos. Me llama la atención el tema, me gusta la idea y me inscribo inmediatamente. Y resulta que fue un curso en el que se nos certificó como docentes en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Pues que después de 2 años de estar batallando, estudiando, entendiendo lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea, la Corte Africana, lo que hace la ONU, cómo llegamos a hablar de derechos humanos a nivel internacional y local. Terminamos el curso, nos dan esta certificación que nos permite dar clases en cualquier parte del mundo con el aval de la ONU. Y pues eso te lleva a empezar a ver una visión diferente y te preguntas, ¿y por qué solo hablamos de derechos humanos del delincuente o del presunto delincuente o del imputado, que no es el que está enojado? Y dices, ¿y la víctima qué? ¿Por qué nadie habla de la víctima? Él es el que se llevó todo el problema. Y si bien es cierto, se decía que el Ministerio Público era el representante de la víctima, la verdad decíamos, mejor déjenos solos porque usted no nos ayuda. Y conste que estuve en la institución. Claro. Y entonces veo ese lugar oscuro en la ley de amparo, en donde todo a favor de esa persona y la víctima no, y que no había suplencia de la queja. Y empiezo a platicarlo con mis compañeros de tribunal en tiempo en el noveno. Lo platico, lo planteo en un asunto y lo rechazan. Vuelvo a insistir, se acepta y entonces contra, pues prácticamente casi todo el país, decidimos sacar una tesis que tuviera la oportunidad la víctima de tener la suplencia de la deficiencia de la queja, que yo luego le llamo la suplencia de la deficiencia mental de los abogados, y sin mala intención, sino la falta de conocimientos para plantear adecuadamente sus asuntos. Y entonces vemos ese punto
y vamos incluso contra criterio de la Corte. Y entonces decimos, no se aplica las jurisprudencias de la Corte, que fue el primer grito que dieron por todos lados y en la Corte, y logramos hacerlo jurisprudencia, y obviamente los que no estaban de acuerdo, los otros 9 tribunales aquí en la Ciudad de México, interpusieron la contradicción de tesis, y se dio también distintas contradicciones de tesis de otros estados, de otros tribunales, y finalmente la Corte resolvió que efectivamente se tenía que suplir la deficiencia de la queja de las víctimas o ofendidos. Hoy tenemos eso pendiente. La Corte dijo que no se concede la suplencia de la queja a la víctima o ofendido cuando en el amparo principal es tercero y recurre en revisión, no tiene derecho a la suplencia, cosa que me parece muy equivocada. Por eso es por aquello de violentar el derecho a la igualdad de las partes en un procedimiento, y el amparo es un procedimiento. Así es. Y ese es uno de los asuntos que tenemos, y poco a poco seguimos avanzando con el tema de derechos fundamentales y viendo que se resuelvan los asuntos de la mejor manera. Muy bien. Fíjate que tenemos una pregunta de la compañera Daniela Mora. Antes de formularla, quiero agradecer a todas las personas que nos están haciendo favor de seguirnos en este momento en vivo, así como a todas aquellas personas que en su oportunidad lo hagan de manera diferida. De verdad es un placer poder que nos acompañen en este espacio que no tiene otra intención más que, bueno, conocer quiénes son estas personalidades del mundo jurídico y que tienen a cuestas este tipo de decisiones tan importantes como la que estamos comentando y cuyo autor intelectual es mi amigo Humberto Manuel Román Franco. Agradezco también al licenciado René Castellano Holguín por los saludos que nos envía y nos comenta la compañera Daniela Mora. Son preguntas distintas, pero te las quiero plantear porque hay una línea muy delgada entre una y otra. Dice la compañera: magistrado, me gustaría saber cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado como juzgador, y puede ser muy amplia la pregunta. Y yo lo que te quiero preguntar de la mano es, ¿cuál es el mayor reto de Manuel Humberto Román Franco como magistrado? Bien, yo creo que mi mayor reto fue desde el primer día que fui meritorio en el Poder Judicial Federal, y después, mayor reto aún, desde el primer día que tuve un nombramiento en el Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que cualquier persona que no tiene un familiar en el Poder Judicial pueda hacer sus pininos y posiblemente su carrera, a una persona que tiene un padre que está en la mira de todos y que entonces te empiezan a decir, tienes el cargo porque tu papá te lo dio. Y no se preguntan si uno está estudiando, si uno está trabajando, si uno se está desvelando. Entonces, mi mayor reto siempre ha sido ir en contra de esa imagen que te produce la gente, como si fueras un inútil, como si no estudiaras, como si no trabajaras por el hecho de que tienes un papá que trabaja ahí. Creo que ese ha sido siempre mi reto y sigue siendo el reto hasta ahorita, seguir demostrando que soy yo, seguir demostrando que puedo hacer las cosas mejor y tratar de salir adelante. Muy bien, muy bien. Tenemos un saludo, una amiga en común, más mía que tuya, pero dice la compañera Ofmara Mayel Arzola Torralba: saludos al magistrado Román Franco. Y luego tenemos una inquietud del compañero Manuel Álvarez. Dice: magistrado, de todas las circunstancias o factores positivos o negativos que se le han presentado en la vida, ¿qué es lo que lo motiva a seguir adelante en su carrera laboral? Bueno, tengo una frase que no le gusta a muchos de mis compañeros, pero siempre lo digo en clase, como alumno y como titular. Nosotros trabajamos para nuestro patrón. ¿Y quién es nuestro patrón? El ciudadano. Es decir, todo el trabajo que desempeñamos es porque un ciudadano llegó a pedir
algo y tenemos que contestarle. No siempre es favorable, pero nosotros trabajamos para el ciudadano. Entonces, ¿qué me impulsa a pesar de todas las cosas? Uno, siempre he pensado en la energía del universo, no tengo ninguna religión, no profeso ninguna religión, y siempre pienso que el universo te pone en el lugar adecuado y que cada día tienes algo que hacer y a dar para otros, más que para ti. Y eso me lleva a la idea de que tengo que hacer lo mejor de mi trabajo, tengo que ayudar a las personas que están ahí, tengo que cuidar que las cosas funcionen adecuadamente para dar un buen servicio al ciudadano. Y esto, por supuesto, como hace un momento lo decías, tiene que ver también con el derecho fundamental del ciudadano a un juez independiente, a un juez que no tenga presiones como las tenemos ahora de un ejecutivo que no funciona, que no tiene la capacidad para estar ahí, pero que además sus políticas yo creo que no son públicas, sino son personales, y entonces generan que él considere que nosotros somos sus trabajadores y tenemos que resolver como él quiere. Y está totalmente equivocado. La ley, la Constitución prevé que los jueces y magistrados tenemos la obligación de analizar las cosas y señalar cuando el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y a veces el propio Poder Judicial Federal cometen errores que tienen que subsanarse por tener esos vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad. Entonces, siempre procuro dar mi mejor papel. Mi puerta generalmente está abierta, la cierro solamente para cuestiones un tanto personales, que va el médico y que me revisa, que tengo que tomar alguna medicina, pero en términos generales está abierta, que tienen que pedirle a mi secretaria que les digan, me digan que hay una persona para que la podamos atender, sí es cierto, pero la puerta está abierta, no tengo ningún problema. Siempre he tenido esa mentalidad de que soy solamente un instrumento, una pieza del gran engranaje que es el Poder Judicial Federal. Y que, por cierto, mencioné que fui uno de los 3 que iniciaron el CICE, los otros 2, mi padre, Humberto Román Palacios, y un ingeniero, Valdo Alejandro Luna, quien nos juntamos y vimos las necesidades de hacer más ágil el control de los expedientes y la oportunidad de tener el contacto con todos. Siempre me ha inquietado la informática, me enseñaron a programar, me enseñaron a desarmar a computadoras, esa inquietud de la que hablábamos al inicio. Muy bien. Oye, fíjate que estamos ya en la parte de preguntas del público. Yo te tengo una última, pero esa la voy a reservar al final. Okay. Dice el compañero Jorge Vázquez Mancisidor, viejo conocido de tu servidor, dice, magistrado, buenas tardes. ¿Un sentenciado absuelto puede solicitar reparación del daño al igual que lo solicita la víctima? Gracias y saludos. Bueno, es un tema bastante interesante y que se ha buscado por parte de algunos litigantes llegar a lo que sería la responsabilidad del Estado. Y hay mucho todavía que construir en ese aspecto porque ¿quién fue el responsable de que se llevara a efecto un procedimiento a lo mejor mal estructurado? Sin embargo, también eso es un tanto complicado porque hay que estudiar muchas cosas, porque a veces un sujeto no es que no sea culpable, es que en el procedimiento, por ejemplo, hubo una detención ilegal que generó toda una problemática que al final el asunto no se puede llevar a efecto en una sentencia condenatoria, sino tiene que ser absolutoria por todos los vicios que se generaron
de parte de las procuradurías que no capacitan adecuadamente al personal, que los elementos de la policía hacen detenciones arbitrarias, que suceden muchas cosas periciales. Ahora hablamos de cadena de custodia, que no se llevó bien la cadena de custodia, y generan que una persona tenga sentencia absolutoria. Entonces, también para fijar una responsabilidad, tendríamos que analizar, ¿realmente es una persona que no cometió el delito o el procedimiento se vició? Y si el procedimiento se vició, ¿a quién le vamos a generar la responsabilidad para de allí solicitar el pago de la responsabilidad? Ok. Nos dice una gran amiga, Lua Cruz, ¿cuáles son los pros y los contras de trabajar de manera colegiada? Y nos manda saludos a los dos. Ok, bien. En juzgado, uno es el amo y señor del lugar, uno decide completamente desde el más humilde servidor público hasta los secretarios, y no hay quien lo contradiga a uno, cuando menos en la cuestión administrativa. O En hasta en la la cuestión decoración o hasta en jurisdiccional, la el decoración de la colegiado es quien oficina, ¿no? resuelve. Pero estando en colegiado, la situación complica porque ya no eres el amo y el señor, sino ya se comparte en tres partes ese poder administrativo, porque aun cuando seas el presidente del tribunal, hay cosas que tienes que consultar con tus compañeros y tomar la decisión en conjunto. Entonces, allí hay una complicación bastante fuerte. Además, ¿qué pasa si alguno de los compañeros no lo atendieron adecuadamente en la casa, el desayuno, acercarle las herramientas necesarias, el traje, cualquier cosa, y llegan de mal humor al trabajo? Y para colmo es día de sesión y entonces entras a la sesión y tienes en contra una persona que a lo mejor en otras condiciones no te contestaría feo. Y entonces te responde de una manera que dices, yo no tuve la culpa de lo que te pasó en tu casa, pero aún así tienes que tener la capacidad de ser mediador. Y entonces decir, ok, de acuerdo, pero ¿no te parece como que estás enojado, que podríamos tomarnos un cafecito antes de que salgamos a discutir y se vuelva algo personal? Mejor lo platicamos aquí tranquilamente, te calmas y entonces tenemos una sesión en santa paz. Hay leyendas urbanas de muchas cosas que han sucedido en colegiado entre compañeros de tribunal, que es preferible no mencionarlas en este momento porque además no hay tiempo para todo ello, pero sí ha habido situaciones muy álgidas en algunos tribunales por las integraciones. Incluso a veces, y hablando del tema de violencia contra las mujeres, a veces las mujeres son mucho más violentas en sesión que el hombre. El hombre tiende a ser más pacífico, más mediador, como decía, y la mujer es más impulsiva. Y entonces llega a haber violencia por parte de las mujeres en contra de los compañeros. Y eso no lo pueden ocultar a pesar de que hablamos de la violencia contra la mujer, que es un tema muy interesante, vale la pena, que yo estoy muy involucrado porque dentro de los temas que trato está la violencia a la mujer y el feminicidio, y estoy con una compañera, abogada perito, que es, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, trabaja mucho con las personas que son, las mujeres que son violentadas. Y por supuesto, en la búsqueda del responsable en los feminicidios. Activista social era lo que quise decir. Ok. Sí, fíjate que eso me hace recordar una frase, ¿no? Que de repente se maneja en los tribunales o entre compañeros magistrados y magistradas,
De repente, oye, fulanito, RT, buena gente. Pues sí, porque no has integrado con él. Sí, así es. Muy bien. Nos dice la compañera Eli Cruz, muchas gracias, grandes profesionales y extraordinarias personas. Saludos a ambos. Pues muchas gracias por lo que a mí corresponde. Nuevamente la amiga Loa Cruz, muchas gracias por tan nutrida charla y además entretenida por ambas personalidades. Mucho éxito con este proyecto con Justec. Muchas gracias. Esperemos que, confiamos en que así será. Es una institución con muy, muy buenos cimientos y yo confío en que así será. Bueno, estimado público, estamos llegando ya al cierre del programa, así que por favor, si nos van a mandar alguna otra pregunta, es el momento, porque, bueno, yo formulo en este momento lo que será mi última pregunta y ya si tú nos quieres hacer algún comentario final, por supuesto que será bienvenido. ¿Qué le recomendarías? Precisamente esta sección, como comentábamos al principio, tiene como fin inspirar a través del ejemplo dado, ya de una carrera recorrida, consolidada, en este caso como la tuya, que es verdaderamente inspiradora, ¿qué le recomendarías tú a las y los estudiantes de Derecho que aspiran a trabajar en el Poder Judicial de la Federación? Vamos, porque no es una moda, no es un centro de trabajo ordinario, ni es para personas exclusivamente extraordinarias, no. Pero en realidad ahí se requiere mucho espíritu de servicio. Pero tú, desde tu experiencia personal, ¿qué le recomendarías a estas personas? Bien, mira, vale la pena hacer unos comentarios con esta pregunta que me hiciste. Una de las cosas que se puede recomendar es nunca te cierres la puerta, porque no te la cierran otros, te la cierras tú. Si alguien te dijo no, entonces busca el sí. Sigue adelante, sigue estudiando, sigue buscando dónde están las fallas para que esa puerta no se cierre. Se dice que muchos de nosotros llegamos como si fuéramos generación espontánea y avanzamos y no se conoce mucho de efectivamente quiénes somos. Puedo decir que, por ejemplo, mi padre, que llegó a ser ministro de la Corte, él inició como obrero de Pemex. ¿Quién iba a decir que un obrero de Pemex llegara a ser ministro? Y tenemos muchos ejemplos de compañeros magistrados que iniciaron en el Poder Judicial como choferes, como intendentes, como mecanógrafos, ahora oficiales administrativos, y que fueron escalonando. Y cada vez es más difícil el ingreso al Poder Judicial Federal porque se exige mayor profesionalismo de las personas. Ahora el oficial, antes era taquimecanógrafa, ahora es un licenciado en Derecho. Obvio, si están trabajando allí, que sepan qué es lo que están haciendo, que conozcan la ley, que conozcan las cosas que son necesarias. También, por supuesto, hay una frase que nos dicen en la licenciatura que es muy cierta. Abogado que no estudia todos los días, cada día es menos abogado. Aquí hay que seguir estudiando, seguir macheteando, seguir buscando cuáles son mis fallas para vencerlas y poder llegar a algún lugar que tengo en mente. Si no se llega es porque también lamentablemente no hay para todos. ¿A qué me refiero? Que hay muchos oficiales, hay menos actuarios, mucho menos secretarios y mucho menos jueces y magistrados. Es decir, hay pocos lugares, no hay demasiados. Sin embargo, pues en la lucha está uno y para eso están los concursos, para demostrar que se tiene la capacidad de ir avanzando y subiendo de cargo. Y bueno, como dices que ya es casi tiempo de terminar y antes de que me venza el tiempo, quiero agradecer a mi equipo de trabajo que está al pendiente, quiero agradecer a las personas que están al pendiente de los programas en donde intervenimos,
tanto Fernando Rangel, mi querido amigo, como otros compañeros y yo, porque somos muchos los que nos gusta estar torturando alumnos y que nos gusta también que nos torturen. ¿Qué le vamos a hacer? Y al mismo tiempo tratamos de hacer nuestro trabajo de una forma excelente. Muchas gracias. Y leo unos últimos comentarios. Nos dice el compañero Arturo Altamirano, excelente exposición del tema. Felicidades, señores magistrados de circuito. Un gran abrazo. Muchas gracias. También tenemos a Paoe Zaragoza. Gracias, magistrados, por la apertura y su disposición para los diversos temas que trataron. Saludos a ambos, siempre un grato escucharlos. Pues muchas gracias a todos ustedes. Pues mi querido amigo, yo como siempre disfruto mucho tu compañía, sobre todo en esas experiencias académicas que ahora también compartimos en este instituto, que tengo la certeza de que va a dar mucho de qué hablar. Y a mí me encanta esa sección porque nos permite que el público conozca un poco más allá de lo que es nuestro trabajo, sino cómo es que llegamos finalmente al lugar en donde en la actualidad estamos y que no es sino producto del esfuerzo constante, del estudio continuo y bueno, pues de muchas, verdaderamente muchas horas de trabajo, de desvelo, que dan grandes satisfacciones como lo es el poder mirar a los ojos a la gente y saber que pese a nuestras fallas, tratamos de entregar todo lo mejor de nosotros en cada asunto que nos toca resolver. Yo te agradezco en el alma que hayas aceptado la invitación, de verdad. ¿Tienes algún último comentario, alguna última conclusión? Pues que me parece extraordinario que puedan combinar lo que es el conocimiento de las nuevas herramientas informáticas con el estudio del derecho y que esto propicie que finalmente logremos que las cosas se tramiten en lo mejor posible a través de las herramientas informáticas y no tengamos que estar gastando mucho dinero en traslados, en papel, que le hace daño al medio ambiente, pobres arbolitos, pobre gente, pobres animalitos que viven en el medio ambiente y las personas que también dependen de que el medio ambiente esté bien y que logren sus objetivos. Muchísimas gracias por la invitación. Sé que proviene principalmente por el cariño que nos tenemos Fernando y yo y que cuando platicamos, aunque no coincidimos en cosas, sobre todo alguna idea loca que traigo yo y que no congenia con la materia civil, pero bueno, de alguna manera tenemos que inventar cosas para obtener mejores resultados. Muchísimas gracias y también a la institución por permitirme estar aquí y platicar un poco de cómo llegamos a este lugar en el que estamos, que es un lugar privilegiado por la responsabilidad y por la fortaleza que hemos tenido a pesar de la indebida presión del Ejecutivo. Muchas gracias, querido amigo, de verdad. Muchas gracias por todos los conceptos y sobre todo por la libertad con la que siempre expresas tu opinión. Sí, yo siempre he admirado eso de ti y de verdad que padre que lo hayas hecho también en este espacio, me encanta. Y pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. Los esperamos el próximo mes en un nuevo capítulo de Camino al Éxito. Recuerden, de la inspiración al impacto. Muchas gracias, nos estamos viendo por aquí. Yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y los esperamos en la siguiente. Amigo Humberto, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.